Bueno, primeramente, antes quisiera presentarme, soy Friedel Valdivieso. Actualmente soy docente de la Universidad Católica del Departamento de Tecnologías e Información. Pero más que mi currículum académico, me gustaría compartirles mi currículum de mi vida en realidad religiosa en la Iglesia Católica. Comentarles que tengo bastantes años haciendo servicio como ministro de música en diferentes iglesias. Actualmente estoy a cargo de toda la parte de tecnologías de información de la Pastoral de Comunicación dentro de la diócesis de Tarija. Y bueno, el servicio que di al Señor, que es de forma continua, ¿ya? Aparte de llenarme, como se dice, como persona, como individuo, y también que me fortalece como familia, y obviamente como profesional, siempre me llevó a un reto, y en el cual estoy seguro que ustedes también lo están teniendo, que es saber cómo equilibrar en realidad ese servicio, el trabajo, la profesión, tus retos, la iglesia y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hoy quiero compartirles en realidad las herramientas que manejo para poder responder esa situación y también en el transcurso de la charla también poderles dar algunos consejos para que puedan llevar a cabo mejor esa tarea. Entonces, para poder organizarse, que aquí digo la pregunta, ¿qué herramientas necesitamos para organizarnos? En realidad necesitamos dos. Nosotros tenemos que, en realidad, tener herramientas de organización de nuestro tiempo y tener herramientas para organizar nuestra información. ¿Por qué? Porque en realidad, a base de nuestro tiempo, nosotros podemos organizarnos de forma individual o también de forma grupal, que es en el caso que ustedes en realidad son representantes de su iglesia, nos va a llevar a una mejor comunicación entre nosotros. A veces hasta, como ustedes saben, a veces nos olvidamos alguna actividad, a veces se nos va, como se dice, alguna reunión, y eso nos lleva en realidad a poder generar algún ruido de comunicación. Y tener una herramienta que nos pueda recordar, de hecho, esas actividades nos pueden ayudar para poder mejorar, como se dice, esa comunicación que tenemos en la iglesia. Y lo otro también que es muy importante, que es organizar nuestra información. Nosotros tenemos que manejar datos y esos datos tienen que llevar a reportes y estadísticas para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. Por ejemplo, los datos generales de la iglesia, los datos de su movimiento, de su grupo. Por ejemplo, hacer, no sé, alguna actividad específica y ustedes puedan almacenar esos datos que han recabado en encuestas, tal vez en recaudaciones u otros, en el cual nos tiene que llevar a tener esa información que lo podamos comparar año a año y eso nos puede ayudar a tomar buenas decisiones para decisiones futuras. Entonces, esta sesión va a llevar a eso. Les voy a mostrar dos herramientas que es de la empresa Google, en el cual estoy seguro que lo conocen porque en realidad eso está en nuestros celulares, pero vamos un poquito a orientarlo más a nuestro uso, ¿no? A lo que es la iglesia y más o menos cómo lo podríamos utilizar. Vamos a ver el tema del Google Calendar de forma inicial, en el cual, como ven, nosotros tenemos dos aplicaciones del Google Calendar, que es la parte del escritorio y la parte del celular. Si ahorita se animan a agarrar el celular, me gustaría que lo hagan en este momento. Van a ver que en realidad tienen en realidad la opción de calendario, siempre está en el celular, en la parte de inicio, y ahí ya van a ver las actividades diferentes en el Google Calendar. Algunos tal vez ya lo estén utilizando, tal vez algunos no, ¿ya? Pero eso es una herramienta en la cual nos ayuda, nos notifica y nos hace recuerdo a actividades específicamente. Y les cuento que no solamente se utiliza para actividades, también se puede utilizar hasta para tareas. Esta plataforma de Google Workspace, que así se llama en realidad, tiene distintas herramientas y hoy vamos a ver principalmente tres. Pero la pregunta del millón es, ¿para qué nos serviría? Uno, nos ayuda a poder sincronizar entre el celular y nuestra computadora, en el cual si ustedes pueden anotar eventos desde su computadora, se sincroniza en su celular, o si se anota en su celular, se sincroniza en su computadora, y no solamente sincroniza a la computadora o al celular, también puede sincronizar a diferentes personas que ustedes puedan añadir para que pueda dar seguimiento a distintas actividades. Por ejemplo, si ustedes puedan crear, si pudieran crear un calendario, por ejemplo, de su grupo o de su movimiento,
y en el cual todos estén inscritos ahí en ese calendario. Si alguien o algún delegado pueda inscribir alguna actividad, por ejemplo, un día de una reunión, alguna actividad o algo que ustedes ya tienen planificado, entonces ya les va a llegar a todos los miembros en su celular o en su computadora con diferentes notificaciones y hasta pueden colocar recordatorios para que puedan recordarles esas actividades. Y así se van a garantizar también para que haya recordatorio y pueda haber, como se dice, la audiencia necesaria para sus distintas actividades. Lo otro es, como decía, la conexión con grupos, que es lo que ya me adelanté. Lo interesante también es que también tenemos calendarios internacionalizados, como por ejemplo las fechas festivas. Tenemos las fechas festivas a nivel nacional, tenemos también el calendario litúrgico a nivel internacional y tenemos otro tipo de calendarios que ya tiene Google en el cual ustedes puedan incorporarlo dentro de su Google Calendar o también como diócesis también tenemos el proyecto de poder crear, como se dice en nuestro calendario litúrgico, con actividades bien específicas en Tarija y ya próximamente les vamos a compartir a ustedes para que lo tengan en su Google Calendar. Y las tareas, ¿no? Como cada actividad tiene que tener una tarea. Entonces, eso también tiene Google Calendar, que es el Google Task, en el cual se puede manejar Google Task, que es diferentes tareas que ustedes pueden programarse y eso va a ser cumplimiento para las diferentes actividades que ustedes pueden tener. Bueno, este taller, como la palabra mismo taller, como me han encomendado, va a ser bastante práctico. Entonces ahí yo voy a necesitar los que tienen ahorita celulares, por favor agárrenlo, no sé cómo estarán conectados, los que tienen computadora también, por favor, eh, ténganlo preparado. Vamos a ingresar a nuestro Google Calendar, ya les voy a indicar paso a paso. Por si acaso esto está grabado, ya, entonces si alguno se pudiera retrasar o tal vez yo esté yendo un poco rápido, igual esta sesión va a estar grabada, en el cual se lo va a subir en una plataforma específica y lo van a poder revisar tranquilamente en el tiempo necesario. Ok, vamos a tener algunas actividades ahora con el Google Calendar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Nos vamos a preparar a nuestro Google Calendar para lo que necesitamos en la iglesia. Primero vamos a añadir o vamos a aprender a añadir el calendario festivo litúrgico de forma internacional. Y también les voy a indicar un poco cómo también se podría añadir calendarios, como se dice, más personalizados. Entonces, para esto, les voy a pedir, por favor, que entren a Google, a google.com. Claro que tiene que ya estar su sesión específica en el Google. Ya, por ejemplo, aquí tengo mi sesión abierta. Deben tener cada uno su sesión. Si no tienen su sesión, por favor, ingresen a su sesión. Aquí les va a aparecer un botón Sign In o inicio de sesión y lo inicio. En esta parte, que es una grilla, aquí tienen opciones diferentes. Y aquí hay una opción que dice Calendar. Entonces hacen clic en esta parte. Cuando ya tienen ya inscrito esta parte o cuando ya están ingresando en esta parte, van a tener en la parte izquierda un calendario como nosotros lo conocemos. En la parte inferior tienen sus calendarios que ustedes están inscritos o que ustedes ya han creado. Si no lo tienen, va a estar vacío o va a estar solamente el de su nombre. Y aquí van a tener otra opción que se llama otros calendarios, en el cual aquí generalmente son calendarios internacionales u otros que ustedes se hayan incorporado con otras personas. Para que nosotros podamos iniciar con un calendario internacional o lo podamos registrar en nuestro calendario, ¿cómo tenemos que hacer? Vamos a la parte izquierda, como aquí está, vamos a lo que dice otros calendarios. Por ejemplo, aquí está en inglés, ¿ya? Pero en español les va a salir otros calendarios. Aquí hay una opción que se llama, que aquí hay un icono con el signo más. Ingresan a esta opción, aquí van a tener opciones como suscribir calendario, crear nuevo calendario o buscar calendarios de su interés desde una URL o importarlo, ¿ya? Entonces, en nuestra situación, vamos a ingresar a la tercera opción, que es buscar calendarios de su interés. Hacen clic ahí. Como ven, van a tener distintas categorías de calendarios. El primero es su cumpleaños, que es de sus contactos. Después van a tener calendarios regionalizados.
Por ejemplo, aquí, si ustedes se han inscrito en Bolivia, ya, va a estar específicamente su calendario del país. Y si aquí ingresan a ver más, aquí van a tener distintos calendarios de distintos países. Donde ustedes también, si están, bueno, si les interesa calendarios de otros países, ahí lo pueden hacer clic. Pero aquí hay otro, como ven, que son calendarios globales religiosos, ¿ya? Donde aquí está el cristiano, hindú, musulmán, ortodoxo y otros. Entonces ustedes van a hacer clic aquí, a lo que es el calendario cristiano. Entonces les va a aparecer en la parte izquierda inferior lo que es calendario cristiano. En su caso va a estar en español. Cuando ustedes ya vean que esté aquí en la parte inferior izquierda, entonces nuevamente van hacia arriba donde está configuraciones, apretan en este botón que es de la flecha, salen de esa opción y ustedes ya van a tener en la parte de arriba las diferentes opciones o calendarios que les pueda aparecer. Como por ejemplo aquí está la Ascensión de Jesús y así consecutivamente el Pentecostés, por ejemplo, ven, aquí ya tenemos las opciones en el cual aquí está el Domingo de Trinidad, el lunes de Pentecostés y así diferentes actividades que tenemos en nuestra iglesia. Si hemos llegado a esta parte, ya, ahora vamos a ir a la segunda parte de lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Vuelvo a repetir nuevamente, si alguien, bueno, no pudo hacer esta parte, entonces lo que les recomiendo es que cuando le pasemos este video, vuelva a repasarlo nuevamente con más tranquilidad y así usted lo va a poder ver. Pero al final de esta parte de Google Calendar, voy a en realidad parar un ratito y voy a consultarles si tienen algunas dudas y con gusto voy a saldar sus dudas. Lo segundo que vamos a hacer es crear un calendario de nuestra iglesia y otro de nuestro grupo o movimiento. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos nuevamente a Google Calendar. Nuevamente entramos aquí donde dice otros calendarios. Y aquí hay una opción que dice crear nuevo calendario. Entonces, por ejemplo, digamos en mi caso, voy a crear el calendario de la Pastoral de Comunicación. Ustedes pueden crear de sus iglesias o específicamente de sus movimientos o grupos. Aquí pueden colocar alguna descripción, ¿ya? Que ustedes consideren. El tiempo horario es muy importante. Generalmente nosotros somos GMT-4 y crean el calendario. Como ven, ya se creó el calendario. Aquí está Pastora de Comunicación. Vamos nuevamente, vamos en la flecha de atrás y aquí van a tener el calendario Pastoral de Comunicación. En esta parte, como ven, aquí hay unos 3 puntos. Hacen clic ahí y aquí tienen opciones para poder cambiar de color, si ustedes consideran algún color específico, para que se pueda pintar las actividades dentro de su Ay, calendario. Dios, pero ¿qué es eso? Ya no sé. Ah, no, no, es que es. ¿Sí? ¿Tienen a alguien Ah, alguna no, es otra consulta? aplicación. Sí, disculpen, ¿alguien tiene alguna consulta? Estoy atento. Ok, vuelvo a repetir nuevamente. Tenemos el Google Calendar, ya, entonces en lo que hemos creado el calendario, que nuevamente lo realizo, apretamos en el botón más, crear nuevo calendario. Por ejemplo, aquí voy a crear el de la diócesis de Tarija. Aquí colocan una descripción, crear calendario. Se crea el calendario específicamente, lo van a ver en la parte izquierda inferior. Aprieten en esta flecha que dice configuraciones. Buscan el calendario. Por ejemplo, en este caso, crear el de la pastoral y el de la diócesis. Aquí hay unos 3 botones. Hacen clic ahí. Y aquí hay una opción donde ustedes pueden cambiar el color. Pero lo más importante, lo que quiero es que ingresen a esta tercera opción que se llama configuraciones.
Apretan ahí, les va a aparecer estas opciones. ¿Para qué? Aquí lo que necesitamos generalmente en las configuraciones, principalmente, es que ustedes puedan añadir a personas para que puedan invitar a esos calendarios. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Como ven en la parte superior tenemos el nombre, ahí pueden modificar si algunas, si se han equivocado o quisieran hacer otra modificación. Pueden exportar este calendario si así ustedes consideran. En esta parte que es compartir el link, pueden hacer clic aquí y pueden copiar este link y pasar a otras personas para que ellos puedan ingresar a ese calendario. Esa es una forma fácil para que ustedes puedan incorporar. O ustedes pueden añadir directamente por seguridad, que eso es lo que yo les recomiendo, ¿ya? Por temas de seguridad, porque a veces estos calendarios van a ser muy privados con ustedes. Añaden las personas y aquí colocan los nombres específicos que necesiten. Creo que no tengo aquí a nadie para poder añadir, pero aquí ustedes ya pueden colocar según el correo que les vayan a pasar, ¿no? Y puedan tener dentro de sus comunidades, grupos o en su misma iglesia que ustedes estén participando. Y ahí ustedes pueden incorporarlo para que puedan ingresar y aquí va a aparecer diferentes personas que solamente cuando ustedes se vayan a incorporar a alguna actividad, ellos van a ver lo que ustedes están incorporando con el color que ustedes han determinado. Vuelvo a repetir nuevamente, para poder hacer esta configuración, ahora voy a ir con Diócesis de Tarija, apretan en estos tres botones, van a esta opción Setting, que es configuraciones. Aquí pueden modificar el nombre, la descripción. En este botón que es compartir el link, pueden apretar aquí y pueden pasarle este link a las personas que ustedes consideren que pueden compartir su calendario. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que ustedes puedan añadir personas o grupos para que se puedan incorporar a su calendario. Ahora hay muchas más opciones aquí, como ven, como por ejemplo notificar eventos, hacer notificaciones específicamente día a día. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, los nuevos eventos que me pueda llegar a mi email, lo pueden configurar. Por ejemplo, aquí quiero configurar eso. O por ejemplo, si quisiera una agenda diaria de todo lo que vayan a escribir, también que me notifique a mi mail. Entonces, todo lo que vaya a haber nuevos eventos o eventos cancelados o cambio de eventos, ustedes lo pueden notificar y puede llegarles a su correo. Esta parte aquí es más que todo integraciones en el calendario, en el cual ustedes aquí tienen un link y eso pueden invitar a otras personas para que se puedan incorporar en un calendario más generalizado. Así, por si acaso, se hacen los calendarios internacionales de esta forma. O pueden integrarlo para otras plataformas, ¿no? Esta parte última, si tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto, y al final les voy a dar mi número de teléfono, me pueden ubicar y así yo les explico con mucho más detalle o les voy a pasar algún material específico para que ustedes puedan profundizar el conocimiento de esta herramienta que es muy útil, que es el Google Calendar. Entonces, a base de esas configuraciones que principalmente es añadir personas, que es lo más importante para lo que vayan a utilizar, entonces ustedes ya tienen esta opción de calendario. Ahora, en la tercera tarea que tenemos, nos dice crear alguna actividad o reunión planificada para el mes de mayo. Excelente. Entonces vamos nuevamente al Google Calendar, ¿ya? Tienen varias opciones para hacer esto. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, aquí tienen por semanas, pueden determinarlo por día, pueden determinarlo por mes. En la parte derecha superior, aquí pueden determinar por día. Por ejemplo, aquí ya pueden hacer, digamos, el día de hoy día, por horas. Pueden organizarlo por semanas. Pueden organizarlo por mes. Pueden organizarlo por año. O pueden en realidad ustedes programarlo. Entonces tienen diferentes opciones para que ustedes se puedan organizar. Por ejemplo, en nuestro caso nos vamos a ir por mes porque queremos hacer alguna actividad en mayo. Y digamos que en mayo, la pastoral de comunicación, que sí, creo que vamos a tener en mayo alguna actividad. A ver, vamos a crear
Una supuesta, ¿ya? Digamos que el martes 21 de mayo, ¿ya? Voy a tener una actividad con ustedes, que es una reunión técnica para coordinación de la base de datos, por ejemplo, ¿ya? Ahorita ya les estoy adelantando una reunión que vamos a tener, no va a ser el 21 de mayo, eso ya vamos a ver más adelante, pero sí vamos a tener una reunión de coordinación técnica, en el cual es lo que les voy a explicar en la siguiente parte de este taller. Primeramente colocamos nuestro título de actividad, ¿ya? Después, aquí podemos definir el día específicamente de lo que vayamos a necesitar. Puede ser un día, puede ser más de un día. Ahí va a depender. Por ejemplo, esta es la opción para el primer día. Por ejemplo, quiero que sean 2 días, por ejemplo. Entonces ahí ya determinamos 2 días de actividad. Digamos que nosotros tengamos reuniones cada semana, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí podemos programarlo para cada día, una vez cada martes, puede ser cada mes, puede ser cada año, puede ser de lunes a viernes o lo podemos programar, ¿ya? Entonces esta es la opción para que podamos hacer repeticiones. Dependiendo de nuestro caso, va a ser solamente una reunión, no vamos a tener frecuencias. Aquí puedo añadir a las personas que considere y para que lo puedan añadir, ¿ya? Por si acaso, ya en el Google Calendar ya nos da un link para poder hacer una reunión con Google Meet, ¿ya? En el cual ya tenemos ya una sesión ya grabada, como se dice, ya reservada para que lo podamos utilizar. Aquí podemos colocar alguna locación, si así es necesario. Podemos añadir una descripción de lo que necesitemos. Por ejemplo, esta es una reunión de coordinación para creación de Google Forms y profundización de Google Sheet, por ejemplo. Ya. Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí pueden añadir algún documento específico para que se pueda añadir algo que quieran añadir. Y aquí pueden determinar el calendario. Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, digamos que yo quiero incorporarles en este calendario. Aquí está la pastoral de comunicación. Entonces aquí lo añado. Puedo aquí añadir alguna notificación. Digamos que yo quiero que me diga esto 2 días antes, a esta hora, ya, a las 9 de la mañana. Y de ahí lo grabamos. Entonces, como ven, aquí tenemos la reunión técnica. Y digamos que yo quiero solamente visualizarlo. Solo mis reuniones que tenga de la pastoral de comunicación, como ven, aquí quito el clic y aquí tengo mi pastoral y aquí está todo lo que son mis reuniones con la pastoral de comunicación. Y así ustedes pueden determinar diferentes actividades que ustedes pueden tener. Ok, eso es para crear actividades. Y la última tarea que tenemos aquí dice, crear algunas tareas planificadas para la reunión del mes de mayo. Ahora, esta actividad tenemos tareas, ¿no? Por ejemplo, digamos, cualquier reunión técnica, como ustedes saben, y estoy seguro que tienen mucha experiencia en esto, siempre una reunión va a tener tareas previas para poder realizar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que podamos tener orden en eso? Aquí en esta parte de lo que es la parte derecha, tenemos aquí iconos, ¿no? Keep, Task, Contactos, Mapas, lo han debido ver. Entonces aquí van a ingresar a la parte de tareas. En esta parte de tareas, nosotros aquí tenemos diferentes tareas. Aquí ustedes pueden crear una nueva lista. Y aquí, por ejemplo, lo voy a llamar Pastoral de Comunicación, por ejemplo. Ahí lo crean. Aquí voy a tener solo las tareas de la Pastoral de Comunicación. Si crean más tareas, aquí pueden tener de varias, ¿no? Según lo que ustedes vayan a crear. Ahora, para añadir una nueva tarea, aquí aprietan en este botón que dice Añadir tareas. Y aquí coloca, por ejemplo, una tarea que yo voy a necesitar para la reunión técnica de coordinación es, por ejemplo, armar la guía de reunión.
Esa es una tarea que necesito. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si mi reunión es el 21 de mayo, entonces yo programo, por ejemplo, un 8 de mayo, digamos que quiero hacerlo, que me haga un recordatorio a las 9 de la mañana para poder realizar esta tarea, ¿no? Aquí puedo añadir los detalles, que aquí necesito armar un punteo de la guía de reunión y preparar una diapositiva para la guía. Entonces aquí tenemos la actividad, la tarea. Dentro de ello, ¿ya? Por si acaso, cada tarea puede tener también una subtarea, ¿ya? Por ejemplo, esto de la guía de reunión, puedo generarle una subtarea que es el armar la diapositiva, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo puedo hacer nuevamente, tal vez esto lo haga, no sé, tal vez un 2 de mayo, y así consecutivamente podemos armar. Ahora, digamos que ya terminé esta diapositiva, entonces aquí tengo y ya lo completo. Ahora, pero me dirán dónde está, ¿no? Nosotros aquí tenemos opciones, ¿ya? Para poder renombrar, para poder armar la guía, para generar las preferencias y para generar las tareas específicas para poder hacerlo. Pero en esta parte nosotros tenemos tareas que son para realizar, pero aquí nosotros en la parte de abajo tenemos tareas que están completadas. Entonces, todas las tareas que vayamos a completar se van a ir en esta parte de abajo. Si no las completamos, van a estar en la parte de arriba. Entonces, eso también nos facilita para que podamos tener un poco de control en estas tareas en específico. Bueno, entonces quisiera un poquito dar un stop, como se dice en esta parte del taller, y me encantaría si tienen algunas dudas en esta parte del Google Calendar, ¿qué les parece? ¿Cómo les parece en realidad esta herramienta para que puedan utilizar en sus iglesias? No sé si ya lo han utilizado o lo están utilizando. Los escucho. Ah, ya, aquí tengo Buenas noches. buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde a la reunión, pero quería consultar este calendario de Google, nos sirve para nosotros poder subir, por ejemplo, al Facebook. Qué buena pregunta. Ya, el Google Calendar principalmente es solamente una herramienta en la cual ustedes pueden organizar actividades nada más, ¿no? Hay otro tipo de herramientas en el cual nos sirve para poder, por ejemplo, hacer publicaciones directamente a Facebook, a redes sociales, a Instagram, que en el cual yo sé que más adelante ya les van a enseñar, pero este específicamente es para que ustedes puedan coordinar reuniones principalmente, o como por ejemplo en el Google Task, que sean sus actividades específicamente. Por ejemplo, ¿no? Digamos que yo tenga una actividad aquí que sea hacer una publicación en Facebook, ¿ya? Entonces esto me va a ayudar a poder organizarme para poder hacer esa tarea. Y también tal vez tenga una reunión aquí los puedo crear. Tengo una reunión con el equipo de marketing, ya con el equipo de marketing, ya, para publicaciones en Facebook. Entonces estas actividades, dependiendo el día que podamos tener, solamente nos organiza en actividades o en tareas, no tanto como se dice en vinculaciones con redes sociales. Gracias. No sé si tienen alguna consulta adicional. Ahí vamos a ver por el chat. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anita? Claro, claro, con gusto. Bueno, primeramente quiero responder en el chat. Ramiro me dice, sería bueno que lo hagas en el celular, la mayoría maneja el celular. Sí, sí, tienes razón, Ramiro.
Efectivamente, la mayoría hacemos en celular. Te cuento que todavía no tengo un cable conectado aquí en celular, o con gusto lo haría, pero sí me comprometo a poderles pasar un video, ¿ya? Y para que puedan ver todo lo que hemos hecho aquí, lo voy a conectar y les voy a pasar por celular cómo se podría hacer lo mismo por celular. Anita, sí, con gusto repito el tema de calendarios religiosos. Bueno. Para el tema de calendarios religiosos, ya, nuevamente en la parte izquierda inferior, vemos esta opción que se llama otros calendarios. Entonces aquí tenemos un botón que es del signo de más, apretan aquí, y hay en esta tercera opción que se llama buscar calendarios de interés. Hacen clic ahí. Nos va a aparecer estas opciones, donde aquí tenemos los calendarios de cumpleaños, que son generalmente de nuestros contactos, los calendarios regionalizados, que es de nuestro país o de diferentes países, pero aquí tenemos los calendarios religiosos. Entonces aquí tenemos de distintas religiones y aquí tenemos esta que es el calendario cristiano. Entonces ustedes, generalmente va a aparecer sin el clic, hacen clic en esta opción y les va a aparecer en la parte de aquí abajo, calendario cristiano. Entonces les aparece aquí, sale nuevamente de las opciones y ustedes ya van a ver a base del color que se determinó o, como han visto en las opciones, ustedes pueden cambiarlo al color que ustedes deseen. Digamos, yo lo voy a cambiar, por ejemplo, en rojo, por ejemplo, ahí está. Entonces, como ven, aquí ya tenemos ya las opciones de rojo, son nuestro calendario litúrgico, en el cual aquí ya tienen el Pentecostés, el Domingo de Trinidad, la Ascensión de Jesús, el lunes de Pentecostés, y así diferentes, o Corpus Christi, por ejemplo, que ahora va a caer el 30 de mayo, las diferentes opciones para que puedan tener el calendario litúrgico. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ok, bueno, si puedo añadirles algún consejo para que ustedes puedan manejar de forma efectiva este calendario, primeramente es necesario que ustedes puedan socializar a su iglesia o socializar a su grupo o a su movimiento y poder coordinar que todos en realidad utilicen el correo Gmail, por ejemplo, ¿no? Que en realidad lo hacemos, porque si se dan cuenta, en el celular todos se han registrado con un correo Gmail. Eso es lo primero, ¿ya? Segundo consejo, que alguien, que principalmente van a ser ustedes, creo, van a tener que tener, como se dice, esta base de datos, que ya les voy a enseñar cómo se hace esa base de datos de correos, y con esos correos ustedes ya van a poder crear el calendario, como hemos visto, de crear calendarios personalizados, y van a incorporar todos esos correos en ese calendario, y ahí es donde van a comenzar a registrar las actividades. Así para que todos puedan tener esas actividades y puedan... Ramiro, te cuento de que, muchas gracias por la pregunta. El calendario de Google ya está dentro de sus celulares. En realidad son aplicaciones que ya están eh, dentro de ello, a excepción obviamente de celulares Huawei y iPhone, ya que no lo tienen. Pero todos los celulares Android ya lo tienen. Está dentro de sus opciones de Google y ahí está lo que es el Google Calendar. Y son en realidad aplicaciones que hasta ni se pueden desinstalar, como se dice, ¿no? Entonces están dentro de ello para que ustedes lo puedan utilizar. En la computadora, ya, ingresan a Google, como lo hemos hecho al inicio, a google.com, y ahí tienen la opción que es el Google Calendar, para que ustedes lo puedan utilizar. Ok, bueno, si no hay más consultas en lo que es Google Calendar, ya, con razón. Supongo, Ramiro, que debe estar con Huawei. Lo que yo te recomiendo, ya dentro de lo que es el store de Huawei, eh, bueno, puedes en realidad buscar la aplicación de Google Calendar y ahí lo vas a poder descargar. Está dentro del store y lo descargas y ahí lo puedes utilizar tranquilamente. Y lo mismo con iPhone. También hay dentro de su store, está, y pueden buscar Google Calendar y ahí pueden descargar.
y van a poder utilizarlo tranquilamente en ese sentido. Ahora también hay una pregunta que me puedo hacer y que les puedo compartir. ¿Google Calendar es la única herramienta que se puede utilizar? No. En realidad, Google Calendar es una opción que es bastante interesante porque lo tienen la mayoría de los celulares y lo conocemos porque manejamos el buscador de Google. Por eso se utiliza Google Calendar, pero existen otros. Por ejemplo, si les puedo mencionar algunas recomendaciones, les puedo recomendar Notion, es Notion Calendar y Notion también, Notion, así se escribe. Es una interesante herramienta para que usted lo pueda utilizar como calendario. Las mismas aplicaciones que no son Google también tienen sus calendarios. iPhone lo tiene, Huawei lo tiene. Son interesantes herramientas. La otra herramienta también que es muy interesante es iCal, que lo pueden utilizar también. Es una herramienta más profesional todavía que Google Calendar, tiene más opciones. También pueden utilizar esa herramienta. Pero ya va a depender, como se dice, de la coordinación que puedan tener en realidad como iglesia para que puedan utilizar la mejor herramienta posible. Pero si me pudieran pedir consejo ¿qué les podría recomendar? Les recomendaría que inicien con Google Calendar porque es el más fácil y el que van a tener la mayoría de los integrantes de sus miembros. Ok, ahora sí, terminar esta parte, ya. Si tienen consultas, igual al final de la sesión me pueden decir de Google Calendar o de lo que vamos a hacer lo siguiente, con gusto los respondo. Ahora vamos a ir a otra parte que es organizar nuestros datos. Para organizar nuestros datos, que es la herramienta de Google Forms y de Google Sheet, ya son dos herramientas que nos brinda Google. Google Forms en realidad es una herramienta el cual nos ayuda a crear formularios. Y Google Sheet es en realidad lo que nosotros conocemos el Excel en nuestro Office. Google tiene la herramienta de un Excel en realidad en la nube, ¿no? Que se llama Google Sheet. Estas dos herramientas, al fusionarlas, nos brinda una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos tener una base de datos en la nube. Y es en realidad la tarea que ustedes ya les voy a mencionar que van a tener para el día sábado, para que ustedes lo puedan realizar y puedan coordinar con mi persona. Ahora, ¿para qué sirve esto? Hay distintas utilidades, ¿ya? Puedo hablarles desde la forma personal y profesional. Ustedes siempre van a necesitar en realidad investigar, entonces van a necesitar hacer encuestas. Entonces, Google Forms con Google Sheet es una herramienta muy interesante para que ustedes puedan hacer encuestas en línea. Van a utilizar ustedes para poder almacenar datos dentro de su iglesia, movimiento o grupo, por ejemplo, recaudación de fondos, por ejemplo, consultar datos personales o lo que ahorita les he dicho, por ejemplo, poder tener una base de datos de todos los correos electrónicos de sus miembros y otras necesidades en las cuales ustedes van a tener que pasar un formulario que estoy seguro que ya lo han debido llenar y han debido vivir eso de llenar encuestas, por ejemplo, en los talleres. Por ejemplo, si ustedes van a hacer talleres, por ejemplo, o cursos dentro de sus iglesias, movimientos, es necesario tener una herramienta de registro. Entonces, esta herramienta ayuda para que se puedan registrar en realidad los que se van a beneficiar en la capacitación y puedan tener esa base de datos. Y hay otras funciones más que ustedes puedan tener para dicha herramienta. Ahora, ¿qué vamos a hacer para este tema de Google Forms? ¿Ya? Entonces, lo mismo que hemos hecho con el Google Calendar, ahora vamos a hacer con Google Forms, ¿ya? Y con Google Sheet. Vamos a tener algunas tareas que por si acaso estas tareas, ahora sí quiero que me tomen bastante atención, es lo que van a hacer para su tarea del sábado, ¿no? Que son casi 6 puntos que vamos a completar. Ahora lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo y ustedes ya lo van a hacer ya de una forma un poco más completa. Primero, como todo, hay que armar la encuesta. Antes, como dice ahí, armar la encuesta antes es importante. Para cualquier situación, ustedes tienen que tener, como se dice, un diseño para que ustedes puedan hacer esa encuesta. Eso a niveles de metodología de investigación u otros, siempre lo recomiendan. Aquí, por si acaso, esto les voy a dar de forma adicional en este curso. No me han pedido que les enseñe esto,
¿ya? Pero aquí hay una herramienta llamada Google Jamboard, ¿ya? Si quieren pueden ingresar ahí. En el celular también está el Google Jamboard, ¿ya? Lo pueden instalar. Ingresan ahí. ¿Y qué es esto? No sé si han conocido una herramienta llamada Miro, no sé si ustedes manejan herramientas para mapas mentales, no sé si manejan herramientas para poder tener, como se dice, apuntes. Ya Google Jamboard es una herramienta que puede responder a esas necesidades. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Aquí hay un botón más, así bien colorido, donde nos dice crear nuestro Jamboard. Aquí tenemos una pantalla, que es como una pizarra, es como si nos estuvieran haciendo una pizarra virtual. Ok, entonces aquí tenemos distintas opciones para poder dibujar. Podemos dibujar a mano, podemos hacer círculos, podemos hacer cuadrados, triángulos u otros, ¿ya? Para que podemos hacer notas también, para que podamos colocarlo. Podemos colocar imágenes u otros. Ahora, ¿por qué les estoy dando esta herramienta? ¿Ya? Porque aquí nosotros lo que necesitamos principalmente es poder armar nuestra encuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, en esta encuesta, yo lo que necesito principalmente es saber los datos de su iglesia, ¿ya? Entonces, esos datos de su iglesia, ¿qué puede ser? Ahí es donde tenemos que analizar. Digamos, yo lo que necesito, por ejemplo, de datos de su iglesia, ya es el nombre del párroco, del párroco, el nombre de la iglesia. Ahí podemos tener eso. Tal vez necesite el nombre de los grupos, por ejemplo, de los grupos, movimientos que tiene la iglesia. Tal vez más adelante también hasta tengamos, o por lo menos en cantidad, sería interesante, cantidad de miembros activos de la iglesia. Esto les paso de forma adicional, ya. Para poder hacer una encuesta, tenemos que analizar lo siguiente. Uno, siempre una encuesta tiene que ser bajo información genérica. Y siempre tenemos que estar velando en no estar corrompiendo la seguridad, la privacidad y la identidad de nuestros encuestados. Por ejemplo, si aquí yo les dijera, por ejemplo, quiero saber los nombres y apellidos de todos los miembros de su iglesia, ¿no? Si no les consultamos a ellos esos datos, entonces nosotros no podemos hacer esa encuesta. Si la iglesia o su iglesia misma no considera que esos datos tengan que estar en una base de datos, tampoco se puede hacer. Pero una cantidad de miembros activos sí, porque eso sí es más estadístico y eso es más público. Entonces, en resumen, lo que sí les recomiendo para el armado de encuestas es que siempre tengan que velar entre lo público, entre los datos públicos y los datos privados. Y principalmente en el armado inicial siempre manejen datos públicos, ya como por ejemplo esta cantidad de miembros activos de la iglesia. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí me interesaría, por ejemplo, aquí me interesaría, por ejemplo, sus actividades, ¿ya? Sus actividades propias de la iglesia, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Entonces, como ven, hay distintas necesidades, información que ustedes tienen como iglesia, ¿ya? Que es importante socializarla y eso es comunicación. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un formulario en el cual vamos a tener estas variables nada más, ¿no? Ya más adelante les voy a explicar qué van a hacer en su tarea, pero vamos a hacer el nombre del párroco, nombre de la iglesia, nombre de los grupos, cantidad de miembros activos y las actividades propias de la iglesia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya tenemos ahorita ya nuestro esquema de encuesta. Yo les recomiendo que utilicen esta herramienta, pueden utilizar otras. Miro, por ejemplo, es otra herramienta interesante para que puedan manejar.
Nos dice crear un archivo en Google Forms. Ahora para eso, primer paso, entran a google.com. Segundo paso, ingresan a esta grilla. Tercer paso, ingresan a Google Drive. Cuarto paso, ingresan a esta opción llamado Folders. Quinto paso, apretan este botón que es nuevo. Crean un nuevo folder. Y aquí pueden crear el folder de su iglesia, el folder de su situación o el folder de sus actividades, como ustedes quieran organizarse. Lo crean, les va a aparecer su carpeta, hacen clic en su carpeta, van a tener su carpeta. En este espacio, en vacío, apretan clic derecho y les va a aparecer estas opciones. Google Docs, Google Sheet, Google Slides, y aquí hay una opción que se llama Google Forms. Hacen clic aquí y aquí tenemos, como se dice, nuestro Google Forms. Bueno, ahora, en esto del Google Forms, primeramente, el título, siempre es importante, un título de una encuesta, ¿ya? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, es la encuesta de datos de la iglesia, ¿ya? Lo que se recomienda siempre en una encuesta es la descripción. En la descripción, aquí lo voy a poner en paréntesis, ¿ya? Por si acaso, este link les voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. Aquí debe explicar con detalle la forma de cómo llenará el usuario la encuesta. Por ejemplo, ¿ya? La encuesta, se realiza para obtener datos de la iglesia. Solicitamos su colaboración y llenará 10 preguntas que albergará datos generales de la iglesia, movimiento, personas u otros. Entonces, como ven, generalmente es un resumen ya de lo que se quiera hacer con la encuesta específicamente. Si es una encuesta, si es una encuesta investigativa, si es algo para recaudación de fondos u otros, siempre es importante un título bien generalizado, corto y una muy buena explicación para que la persona pueda, ¿cómo les puedo decir? Esta parte es importante una encuesta porque un encuestado necesita tener confianza para que le puedan brindar sus datos. Y qué mejor que generar confianza dándoles a ustedes toda la transparencia necesaria y toda la explicación detallada para que ellos puedan tener la confianza de llenar lo que se necesita. Eso es en realidad lo que se hace en esta parte. Bueno, teniendo ya el título y la descripción de esta encuesta, entonces ahí es donde ya comenzamos a hacer las preguntas de lo que se vaya a necesitar de esta encuesta. Entonces aquí nosotros primeramente queremos saber el nombre del párroco, ¿ya? Entonces aquí tenemos la opción que es la pregunta: ¿cuál es el nombre del párroco de su iglesia? Párroco de su iglesia. Aquí pueden ponerlo con negrilla si quieren, pueden ponerlo titulado, pueden ponerlo en lineado, pueden insertar un link, por ejemplo, para que ellos puedan ingresar, por ejemplo, a alguna información que necesiten. Tienen opciones, como se dice, para que puedan detallar la fuente de este título. En la parte derecha tienen opciones para diferentes tipos de preguntas. Podemos tener preguntas cortas, pueden tener preguntas como párrafo,
Pueden tener preguntas múltiples. Por ejemplo, en este caso no vamos a estar una pregunta múltiple. Pueden tener opciones para que puedan escoger más de una vez. Pueden en realidad que la persona puede subir un archivo. Pueden hacer preguntas como escala. Ya digamos, yo quiero una pregunta que me evalúe del 1 al 5. ¿Cuál puede ser del 0 al 5? ¿Cuál escoges? Varias opciones como una matriz que se pueda escoger de forma individual o pueden escoger varias a la vez, ¿ya? Pueden colocar alguna fecha, como por ejemplo, digamos, no sé, ahorita vamos a utilizar eso, que es la fecha, por ejemplo, del aniversario de la iglesia, ¿ya? O pueden utilizar un tiempo, ¿ya? Son esas opciones que se tiene dentro de las encuestas. En este caso, nosotros, como es el nombre del párroco, entonces vamos a utilizar pregunta corta. En esta parte de abajo, ya podemos utilizar para poder duplicar esta misma pregunta, si tenemos la misma opción o la misma forma, lo podemos borrar o la podemos hacer que sea requerido. Por ejemplo, si yo lo coloco aquí que sí es requerida esta pregunta, porque sí es necesario, no pueden dejarlo en blanco, entonces se hace requerido. En estas opciones, que son los 3 puntos, tenemos la opción de descripción, y podemos hacer alguna validación de esta respuesta que más adelante les voy a enseñar cómo se hace eso. Ok, ahora tenemos esta pregunta. ¿Cómo podemos añadir otra? Entonces aquí en esta parte de este menú, como ven, tenemos nuevas preguntas, podemos importar preguntas, podemos añadir título, descripción, podemos añadir una imagen a esta pregunta. Podemos añadir un video también, por ejemplo, si hubiera alguna pregunta que no fuera fácil, tal vez necesito una imagen, necesito un video, o podemos añadir una sección. ¿Y qué es eso de sección? Es, por ejemplo, digamos, yo tengo unas 10 preguntas y me va a apretar siguiente y me va a ir a otra sección con otras 10 preguntas, siguiente, y eso es marcar diferentes secciones. En este caso vamos a añadir una pregunta más. Por ejemplo, aquí lo que acabo de decirles, ¿cuál es el aniversario de su iglesia? Entonces la opción aquí es fecha. Entonces aquí me va a poner la fecha específica en el mes, día y año, ¿no? Que necesito para su aniversario. ¿Y esto también es requerido? Sí, es requerido. Ahora, añado una nueva pregunta. Por ejemplo, aquí que hemos dicho, tenemos esto, la cantidad de miembros activos de la iglesia. Vamos a añadir una nueva pregunta, la cantidad de miembros activos de la iglesia. Aquí en este caso podemos utilizar una escala lineal, ¿ya? Que puede ir de 1 a 5, de 1 a 10, dependiendo, ¿ya? Pero no aplica porque en realidad lo que nosotros necesitamos es una cantidad, no es tanto algo lineal, ¿ya? Entonces aquí pasamos a una pregunta corta. Entonces en esta pregunta corta nos va a decir específicamente qué es lo que necesitamos. Ahora aquí hay una opción que se llama validación, ¿ya? En esto de validación, aquí apretado en el punto 3, y aquí me puede determinar si yo quiero un número, si quiero un texto, o si quiero algo que sea en algún tamaño en específico. Entonces aquí en este caso yo quiero un número. Entonces solamente me va a aceptar números, no me va a aceptar textos, que eso es lo que quiero en realidad en esta parte. Para que ustedes puedan hacer eso, nuevamente repito, ingresan a estos 3 puntos y colocan lo que es validación de respuesta y aquí van a poder determinar los números específicos que se necesiten. Ok, vamos al siguiente. Me dice las actividades propias de la iglesia. En las actividades propias de la iglesia, hay varias formas que yo les podría recomendar.
Por ejemplo, pueden utilizar un párrafo largo, ¿ya? En el cual aquí les van a anotar todas las actividades. Aquí tendrían que indicar, por ejemplo, aquí, a estos, por ejemplo, sí les recomiendo, siempre aquí coloquen alguna indicación. Por ejemplo, aquí en este caso, por favor, ingrese con, con coma, ¿ya? Cada actividad. Si necesitan aquí una imagen, lo pueden colocar aquí una imagen. Si necesitan un ejemplo, lo mismo, el ejemplo. Aquí ya pueden, por ejemplo, añadirlo así con italic para que se puedan ver mejor. Y aquí le dan un ejemplo, ¿no? Digamos, no sé, Pentecostés, no sé, el aniversario, festividad de algo, y así consecutivamente, ¿no? Para que le puedan dar un ejemplo. Y aquí ellos ya van a poder escribir las actividades específicas. Eso puede ser una opción. La otra opción es, por ejemplo, si ustedes pueden utilizar múltiples opciones, donde ustedes tendrían que darles opciones. Por ejemplo, si digamos queremos hacer ya algo más cerrado, ya, estas actividades propias de la iglesia, sabemos más o menos cuáles son, que digamos son el aniversario de la iglesia, o tal vez digamos, no sé, una festividad de alguna comunidad. Entonces ahí, y hasta aquí pueden añadir otros, ya para que ellos lo puedan colocar. Entonces ellos ya van a escoger cuáles van a querer y nosotros vamos a tener datos de eso. Si así fuera necesario, y si ustedes ya tienen ese dato, que quieran tenerlo y que sea un poco más cerrado, como se dice, ¿no? Ahí va a depender en esa situación. Tienen esas dos opciones para poder hacer eso. Y lo último es lo mismo, nombre de grupos, movimiento, iglesias. Creo que esto aplica bien en esto que les digo de múltiples opciones. Porque aquí más que todo son ya nombres bien específicos. Por ejemplo, aquí puede ser, no sé, no sé si hay lo de la renovación carismática, tal vez en alguna iglesia, o tal vez hayan, no sé. Entonces aquí va a haber algunos movimientos, iglesias o grupos, ¿ya? Que ustedes puedan añadir, también aquí pueden añadir otros, para que ustedes puedan escoger, y si es más de uno, aquí ya la persona va a poder escoger específicamente ello, ¿no? Eso sirve para poder encuestar a varios o también puede servir para ustedes, ¿ya? Que en realidad ese va a ser la actividad del sábado, para que en realidad que ustedes puedan darnos información de sus iglesias, ¿no? Puede servir para ambas situaciones. Ok, entonces a base de eso, ¿ya? Hay diferentes también, si puedo añadir algunos ejemplos también. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, preguntas, a ver, a ver, ¿qué puede ser? Por ejemplo, a ver, no sé, coordinación, ya, a ver, vamos a ver, la iglesia cuenta con coordinación, cuenta con comunidades rurales, por ejemplo, ya, digamos, ya. Entonces aquí ustedes ya pueden poner un sí, un no, un tal vez, un otro. Y estos ya son ya preguntas más cerradas, ya, que no son de múltiple selección, sino que es de una selección. También pueden hacer este tipo de preguntas para que podamos almacenar la información, ya, que eso en realidad es la opción de múltiples opciones. En general, y en la mayoría de los casos, las encuestas se basan en estas opciones, en su mayoría. Hay otras opciones también que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren utilizar una grilla, ¿ya? Donde aquí tienen columnas. Digamos, no sé, digamos que un movimiento, ya específicamente, o aquí pueden colocar un movimiento o un grupo, ¿ya?
Y este movimiento grupo, digamos que yo quiero saber específicamente en el movimiento o en el grupo, quiero saber si tiene estrategias de recaudación, tiene estrategias de socialización a comunidad o tiene estrategias de capacitación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Ya? Sirve para que yo sepa por movimiento, grupo u otros, hasta por sus mismos movimientos que ustedes puedan tener, qué es lo que están haciendo. Puede ser para una selección o puede ser para múltiple selección. Por ejemplo, en este caso sería para múltiple selección. Entonces, también les puede servir esta opción, que por ejemplo es, no sé, información de estrategias en la iglesia, por ejemplo, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí ustedes pueden tener ese tipo de información para que ustedes puedan tener por cada movimiento lo que puedan tener. Ok, eso sería ya en la parte de la construcción de la encuesta. Ahora, antes de probar una encuesta o hagamos algo para probar, ya. Ahora, esto de probar, ¿cómo se puede hacer? Cuando nosotros terminamos de hacer ya la encuesta, aquí apretamos este botón que se llama enviar. Y en esto de enviar, aquí tenemos opciones. Podemos enviarlo a correos, podemos enviar un link o podemos enviar un link corto, ¿no? Que esta es la opción que yo les recomiendo, ¿no? Nuevamente lo haré. Aquí es en el botón enviar. Tenemos para enviar emails o para enviar un link, que eso es lo que generalmente hacemos. Y en ese link, como ven, aquí está un link bastante largo. Aquí nos da la opción de poder cortar ese link. Y eso lo podemos copiar. Ahorita les voy a pegar en el chat, así para que puedan estar ingresando datos. Por favor, les voy a pedir que ingresen datos, ¿ya? De lo que hemos dicho, no hay problema que lo puedan mandar de forma ficticia. Por ejemplo, ahorita ya Javier nos está mandando la asistencia, ¿ven? Y estamos utilizando el Forms, el Google Forms, el utilizar el Google Forms, y ahí ustedes van a llenar el Google Forms en ese sentido. Ahora ustedes saben crear, como se dice, este Google Form, ¿no? Los que no sabían hacerlo. Entonces ahora les estoy pasando también este link, ya, por favor. Está en el chat para que ustedes puedan llenarlo y así vamos a ver algunos datos para ver la segunda parte, ¿ya? Entonces, por favor, si pueden llenarlo en este momento, aparte de llenar la asistencia, por favor, llenen este formulario con estos datos. No tengo un problema que lo hagan de forma ficticia, ¿ya? Para que podamos ver datos. Ok. En lo que ustedes van a estar llenando la encuesta, ya, la quinta tarea es conectar este Google Forms al Google Sheet. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Como ven aquí hay pestañas. Hay la primera pestaña, ya, que es las preguntas, donde nosotros desarrollamos las preguntas. Esta segunda pestaña son las respuestas. Por ejemplo, aquí es donde voy a comenzar a ver quiénes están respondiéndome en el Google Forms. Aquí podemos ver, cuando ustedes hagan una encuesta, aquí van a poder ver todas las respuestas, ¿ya? Y aquí tenemos la parte de configuraciones, para que ustedes puedan tener ciertas configuraciones específicas. Por si acaso, el Google Forms no solamente nos sirve para encuestas, también nos sirve para evaluaciones, en el cual si ustedes lo pueden colocar y habilitar esta opción, que es de evaluación, entonces ustedes ya pueden hacer calificaciones a base de lo que son las preguntas que vayan a crear en Google Forms. Esto ya para, no sé si algunos son docentes o si algunos se están capacitando o cuando tengan capacitaciones en su iglesia necesitan alguna calificación, entonces aquí ustedes pueden calificar. Ok, ahora en las respuestas, como ven aquí, hay una opción que dice Link to Sheet. Para que nosotros podamos tener esa conexión en este Google Forms con Google Sheet, hacemos clic aquí. Aquí nos está diciendo crear nuevo Sheet. En esto
o seleccionar alguno que ya es existente. En el caso de que ustedes ya tengan un Google Sheet que hayan creado y quieren enlazarlo, entonces van a esta segunda opción. Pero si ustedes van a crear un nuevo, que es en nuestro caso, entonces crean a base del nuevo que vamos a crear. Y hacen crear. Bueno, muchas gracias. Veo que Danilo Ábalos y Alessandra Fiorin y perfecto, Alex, ya nos están llenando datos, ¿ven? Entonces aquí ya estamos teniendo datos, como ven. Aquí ya tenemos datos estadísticos, ¿ven? Ya tenemos hasta tortas, tenemos imágenes, ya para que nos pueda servir para nuestras estadísticas. Pero lo interesante es que en el Google Sheet, como ven, tenemos ya nuestros datos a base de Excel. Y cuando cada vez que estén llenando, ya, aquí se va a estar registrando. Como ven, aquí acaba ya de llenarnos los datos específicos, por ejemplo, del padre Gabriel, y así consecutivamente, para poder hacer esta información. Entonces, vuelvo a repetir nuevamente cómo se hace esto. Primeramente, tenemos tres pestañas en el Google Forms, ¿no? Tenemos las preguntas, tenemos las respuestas y tenemos la configuración. En las preguntas, aquí es donde comenzamos a crear todas las preguntas que necesitemos para nuestra encuesta. Si les puedo dar algún tips para que en realidad puedan evitar algunos ciertos problemas dentro de nuestra información, primeramente, traten de crear estas preguntas, validen a no más de 3, 4 personas, ¿ya? Que sea de su confianza, cuando hagan encuestas, ¿no? Les digo. Y después de ahí, ustedes, según su validación, recién hagan las modificaciones necesarias. ¿Por qué? Porque si ustedes ya van a comenzar a enlazar con el sheet, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes quieren modificar alguna pregunta y quieren hacerlo antes o después, aquí va a ser más complicado moverlo. ¿Para qué? Para que esta información sea, como se dice, bien ordenadita. A eso me refiero, ¿no? Esto, en resumen, ¿no? Cuando nosotros tenemos una conexión entre Google Forms y este Excel, ¿ya? Lo mejor es que ustedes tengan ya la encuesta prediseñada y que no se modifique, para que en el orden de sus variables que tienen aquí en el Excel, sea mucho más fácil para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora, si vaya a modificarse algo en su encuesta, ya posterior a su conexión en Google Sheet, van a tener ciertas dificultades. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que yo quiero crear una nueva variable aquí, o aquí adelante, por ejemplo, ¿no? Digamos, en vez del nombre de párrafo, me olvidé otro dato más importante. Entonces, ese nuevo dato me va a aparecer en esta última casilla y ya no va a estar ordenado. Y me va a dar, como se dice, un desorden en mi información. Pero si yo evitara eso, teniendo la encuesta previa completada, entonces voy a evitar esa situación de un desorden en su información. Excelente, estamos teniendo interesantes datos aquí, como ven en el Google Sheet. Ok, perfecto. Entonces ahora en lo que está ahorita llenándose con el Google Sheet, con el Google Forms, ya, aquí me dice cómo puedo exportar a otros formatos, ¿no? El Google Sheet es como un Excel, ¿ya? Es la misma herramienta que tenemos en Excel. Entonces, por ejemplo, ya, digamos que yo quiero exportar esto. Necesito darlo a mi párroco, necesito que le sirva para su computadora, que esté en Excel, o en Word, o en PDF. Necesito un reporte. Entonces, a base de eso, entonces aquí, como todo Excel, ya, nosotros podemos importar o podemos descargarlo. Y para descargar, aquí está la opción descargar, en su computadora va a decir descargar, y aquí podemos descargar en Excel, en PDF, en HTML, o en estos formatos para que nosotros podamos vincularlo a una base de datos más profesional. Entonces, por ejemplo, quiero descargarlo, esto que ahorita están llenando en Excel. Entonces voy a descargar y voy a Excel. Espero un momento.
Aquí busco mi carpeta donde quiero almacenar. Por ejemplo, aquí lo voy a descargar. Aquí voy a poner datos iglesia y lo guardo. Entonces esto ya está guardado. Entonces, a ver, lo voy a abrir. Voy a abrir en mi Excel. Bueno, yo utilizo Linux por si acaso. Entonces, ya aquí está. ¿Ve? Entonces, aquí ya tengo mi Excel. Y aquí yo ya puedo manejarlo a mi consideración para poder hacer lo que necesite con esta información o pasarle a alguien para que lo utilice. Eso es una opción. La otra opción, que es la que les recomiendo, ¿ya? Es poderlo compartir. Si yo lo comparto con alguien, que aquí lo aprieto en el botón compartir, aquí yo puedo añadir a alguien que esté con un correo de Gmail, entonces los dos vamos a poder ver a la vez este Excel y lo vamos a poder modificar a la vez y vamos a hacer un trabajo más colaborativo. Esa es la segunda opción para compartir. ¿Ya? Entonces, repitiendo, para poder compartir o exportar esta información que ahorita están llenando, primeramente van a archivo, descargar, van a Excel, aquí van a descargar, como se dice, su archivo, y ahí ya van a poder compartirlo. La segunda opción es que pueden apretar compartir, le comparten a la persona con su correo, y esa persona directamente ya va a ver este archivo y ya van a poder modificarlo, trabajar conjuntamente y van a poder hacer, como se dice, ciertas actividades. Bueno, tenemos un tiempito un poquito más. Me gusta que nos hayamos acelerado un poco porque les puedo enseñar algo más, como se dice, de lo que me han pedido. Y eso siempre es la idea. ¿Para qué van a utilizar estos datos? ¿Qué les recomiendo que puedan hacer? ¿Ya? Este formulario que dice Form Response, ¿ya? O la respuesta al formulario, les recomiendo que no lo utilicen, ¿ya? Creen otra hoja, ¿ya? Por ejemplo, aquí pueden utilizar la hoja de, por ejemplo, información, por ejemplo, aquí, por ejemplo, estadísticas voy a poner, ¿ya? Digamos. Y digamos que aquí, por ejemplo, a ver, ¿qué quiero hacer aquí? A ver, veamos qué podemos hacer. Aquí está. Por ejemplo, esto, ¿ya? Digamos, la iglesia cuenta con comunidades rurales. Digamos, esto yo quiero saber cómo va esta situación, ¿ya? Entonces, vamos aquí. La iglesia cuenta con zonas rurales. Aquí me dice sí. Aquí me dice no. Entonces aquí nosotros ya podemos utilizar, como se dice, algunas fórmulas para que nos pueda facilitar el trabajo, ¿no? Para que podamos hacer, o directamente podemos contar, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que directamente cuentan, ¿no? Dicen, a ver, ¿cuántos son six, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero como vemos, esto no es muy práctico para poder hacerlo. Entonces hay distintas fórmulas para poder determinar esto. Por ejemplo, una fórmula que me gusta bastante para poder determinar esto, ¿ya? Es esto que se llama sumar sí, ¿ya? Aquí determinamos un rango. Por ejemplo, este es el rango que determino. Aquí determino un criterio, ¿ya? El criterio, por ejemplo, es que sea esto. Todos los que coincidan en eso, ¿ya? Y la suma de rango, ¿no? Que sería esto, por ejemplo, ¿no? El rango, sí, ahí estaría. Ahí vamos a ver qué sale, ¿no? A ver, aquí no nos ha salido nada. Vamos a ver qué ha pasado. A ver, el rango. A ver, de nuevo, lo vamos a hacer. Hay distintas opciones para esto, ¿no? Hay no, perdón. Aquí me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque aquí no podemos sumar nada.
porque en realidad estos no son números, ¿ya? Aquí tenemos que contar. Mil disculpas por la equivocación. Hay aquí una opción que se llama contar sí, ¿ya? En el cual aquí me determina un rango, ¿ya? Aquí tengo que determinar el rango. Y aquí me determina qué es lo que quiero que haga con ese rango, ¿no? Entonces aquí tenemos este rango. Y aquí está. Ya, listo. Entonces aquí, como ven, aquí nos dicen que tenemos 8 sís y no tenemos ninguno. A ver, no debería ser eso. A ver. Y ahora, ¿por qué es eso? Porque no estamos determinando aquí. Ya. Aquí tenemos, vuelvo a repetir, esto sí quiero enseñarles, ya, este es un adicional para que ustedes les pueda servir para sus estadísticas, si quieren hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo quiero determinar, la iglesia cuenta con comunidades rurales. Bueno, entonces yo aquí tengo un sí y aquí tengo un no, ¿no? Que son variables que tienen que ser las mismas que están escritas aquí, por si acaso, cuando utilizan un sí o un no. Entonces utilizo una fórmula que se llama contar sí, que eso es lo que les va a aparecer en su worksheet. ¿Qué me dice este contar sí? Este contar sí me dice que primeramente tengo que generar un rango donde están esas variables y de ahí tengo que decirle qué es lo que va a buscar. Entonces esto, aquí por ejemplo, aquí tengo mi, mi variable, que es toda esta parte del h, que es lo que yo le he señalado, y que está buscando, mi celda B2, que es el sí, ¿no? Y ahí me está diciendo que son 9 sís y en la opción no me está diciendo que son 6 nos. Perfecto. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Yo puedo señalar estas dos situaciones, inserto, aquí utilizo lo que se llama chart, ¿ya? Y aquí puedo hacer, por ejemplo, una tortita, ¿ya? Para mis opciones. Vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, nuevamente lo hagamos. Aquí tenemos aquí esta opción. Insertar. Tenemos un chart, ¿ya? Específicamente. Y aquí generamos tortas, generamos opciones, generamos situaciones. Aquí, bueno, a ver, vamos a ver. Algo me está pasando aquí. Y generamos los distintos rangos. Bueno, no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, aquí nosotros podemos generar, como se dice, los gráficos, ¿ya? Los nombres, los formularios, ¿ya? Para que ustedes puedan tener distintas estadísticas. Pero en resumen, ¿qué es lo que quería hacer para esto? Es explicarles, uno, que en este formulario que tenemos los datos que siempre se va a estar modificando, ¿ya? Nosotros vayamos a crear otra pestaña para que nosotros podamos tener los datos, puedan utilizar las fórmulas específicas para ello, y después de ahí ustedes pueden generar los gráficos necesarios para que puedan hacer estos datos. Pueden utilizar cantidades. Por ejemplo, aquí es una sumatoria, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero saber según la iglesia, por ejemplo, aquí no tengo la iglesia, ¿no? Mira, ya es un dato que ya me olvidé y es muy importante, ¿cuál es el nombre de la iglesia? Y a base de la iglesia, ¿cuántos miembros son, no? Y no solamente me gustaría saber la iglesia, ¿no? Me gustaría saber en realidad a qué grupo pertenece de iglesias para poder hacer cuántas cantidades de miembros específicos. Y así consecutivamente para poder utilizar las formas. Bueno, entonces eso sería para poderles explicar el día de hoy. Atentos a sus consultas.
¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta sobre Google Calendar, sobre Google Forms. Estoy seguro, es mucho conocimiento, no podría negar esa situación, pero lo que sí nuevamente les recomiendo, para la grabación específicamente, repasen nuevamente todo lo que hemos visto hoy día, véanlo paso a paso, eh, puedan tomar en cuenta bastante los tips para el uso en realidad de estas herramientas, para que ustedes puedan en realidad generar un buen uso en ello, ¿no? Ahora, la tarea, ya que eso es lo que me ha recomendado Javier, ya. Ustedes necesitan hacer una base de datos con Google Forms y con este Google Sheet, ya, en el cual necesitamos todos los datos generales de su iglesia. Ya, yo ahorita les he dado algunas como recomendación. Por ejemplo, se necesita el nombre del párroco, se necesita el nombre de la iglesia, a qué grupo pertenece a la iglesia, los grupos en realidad, miembros, movimientos, iglesias, cantidad de miembros, sus actividades, y otra información que ustedes consideran que así, bueno, en realidad me gustaría que también podamos tener alguna información adicional que ustedes consideren. Vamos a dar libertad a cada uno de ustedes para que nos pueda brindar cierta información específica, ¿no? Y eso nos va a ayudar también para que podamos, como se dice, consolidar cierta información que tal vez, como dioses de Tarija, lo consideramos de forma muy general, pero ustedes tal vez lo estén necesitando de forma específica. Entonces necesitamos que armen esos datos generales de su iglesia, ¿ya? Y que lo puedan generar en este Google Forms y puedan llenar esos datos y me puedan pasar, ya, o puedan pasar a Javier, ya, el link del Google Forms y el link también de este Excel para que nosotros lo podamos ver, ¿ya? Ahora, para poder precautelar su seguridad, ¿ya? Por favor, voy a pasar aquí datos en el chat, ¿ya? Van a pasarme a este correo, van a compartir este correo sus Google Sheet o sus Excels ya en la nube, me comparten para que yo pueda tener acceso. Y también para cualquier consulta, para cualquier duda, cualquier apoyo que puedan tener, con todo gusto les puedo apoyar. Este es mi número de teléfono y me puedan ubicar en cualquier horario. Yo siempre voy a estar respondiendo. Y poderles apoyar en este proceso. Una consultita, ¿tenemos que hacer una sola base de datos por parroquia o es individual? Es una base de datos por parroquia. Ya, lo que necesitamos en realidad son los datos generales de la parroquia, en el cual ustedes, por cada representante que están, que supongo que es un representante por cada parroquia o capilla, van a crear la base de datos, me comparten, como se dice en el Excel con mi correo, y nos pasan el link de la encuesta, ¿no? Del Google Forms. Es una buena pregunta, Ramiro. No sé, Javier, si vas a considerar también si vamos a tener datos por movimientos o grupos o solamente va a ser por parroquia. Fridel, va a ser por movimiento y por parroquia, por favor. Muchas gracias, Carol. Ok, entonces aclarando la consulta, Ramiro, sí, va a ser por movimiento o por parroquia. Por favor, entonces los datos para que nos puedan pasar ya específicamente y nos pasen el Excel como el Google Forms. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces agradeceré sinceramente a la invitación que me brindaron. Es un gran honor haberles compartido este conocimiento. Cualquier consulta que tengan, por favor, me escriben al número de celular que les he pasado y estoy con todo el gusto de poderles apoyar, profundizar, si tienen alguna duda. Estoy seguro que cuando ya comiencen a hacerlo va a haber muchas dudas y con gusto les voy a estar apoyando en esas dudas.
Frieder, una consultita. Adelante. Los datos que uno, digamos, carga, esos son duraderos se suben a la nube o son modificables o se borran de un determinado tiempo. Qué buena pregunta que haces. Te cuento que en realidad son duraderos porque está almacenado en tu carpeta de tu Google Drive. Ya, entonces, dependiendo a quienes vayas a compartir, ahí sí les doy este tips, ya. Generalmente estos datos del Google Forms, del Google Sheet, ya son datos muy privados, confidenciales o algunas veces también son datos sensibles, dependiendo a qué vayan en realidad a obtener de datos. Entonces, lo que recomiendo es que puedan hablar con su movimiento, con su parroquia, con su capilla, para ver quién va a ser el encargado que va a poder manejar estos datos cuando ya lo tengamos. Eso creo que también vamos a coordinar en una reunión técnica. Y esa persona es la que tiene que manejar. Y los que tienen que compartir esa información, claro que tienen que ser el párroco o personas de toma de decisiones, pero que en realidad puedan respetar la información que vaya a inscribirse. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, aquí les comparto, digamos que en esta información que están teniendo, digamos que a mí me compartieron y yo, bueno, de juguetón hago esto, ¿no? Listo. Entonces se perdió la información. Entonces puede ser que ustedes lo vean y ya no va a haber esto. Entonces, ¿quién lo ha escrito, no? Entonces hay ese riesgo. Entonces, pero ese sería el único riesgo, que alguien pueda vulnerar la información. Pero esto tiene un tiempo de caducidad, esto se borra después. No, esto permanece en el tiempo. No sé si tienen alguien más, alguna consulta. Bueno, veo que no hay consultas. A ver, vamos a ver en el chat. Sí, tampoco no hay consultas. Pablo Tejerina, ¿cuál es el máximo de personas para enviar? Bueno, no entiendo muy bien, Pablo, tu pregunta, ¿ya? Pero si hablas de, en realidad, de la actividad que tienen que mandar, pues es una actividad, creo, individual, en el cual tienen que hacer una base de datos y un Excel de forma individual, ¿no? Entonces, supongo que esa debe ser la pregunta que me estás haciendo. Buenas noches. Se refiere a la encuesta. Buenas noches. Para enviar el formulario lo podemos mandar a los líderes de grupo porque si mandamos a cada uno, creo que se podría variar la información que nos mande. Ya, creo que con lo que me estás diciendo y con lo que dice Pablo, creo que ahora ya estoy entendiendo la pregunta que me quería hacer Pablo. En realidad, al número de personas que vayan a enviar, que son sus líderes o que son personas que en realidad vayan a ingresar estos datos según su encuesta que vayan a elaborar, no hay límite, no hay límite de personas ya para que ustedes puedan llenarlo. Depende cómo coordinen ustedes dentro de su iglesia parroquia. Cuanto mejor puedan coordinar y cuanto la información sea mucho más amplia, va a ser mucho más enriquecedora para ustedes, ¿no? O pueden hacerlo a estilo entrevista, en el cual ustedes preguntan a las personas y ustedes llenan los datos también. Ahí va a depender en realidad cómo ustedes quisieran realizar este trabajo. Es Sí. importante, la tarea es crearlo, ¿no? La tarea es crearlo, pero también debería haber datos, ¿no? Debería haber datos que ustedes ya puedan tener para que ya podamos ver cómo se dice la interacción del Google, de este Google Sheet y del Google Forms, ¿ya? Pero ya una tarea ya un poquito más profunda y más, ¿cómo puedo decirles? Un poquito más amplia, ¿ya? Eso va a ser después. Va a haber una reunión técnica con mi persona en el cual vamos a coordinar y en el cual ahí sí vamos a hacer ya una tarea un poquito más amplia y donde vamos a reformular algunas encuestas y sí vamos a tener esa información de forma más precisa.
Adelante, Ramiro. Y quería hacer dos preguntitas. Uno, Friedel, ¿tienes redes sociales? ¿Tienes algunos tutoriales para poder Ah, ver? Y lo segundo era de que por el celular nos tenías que mandar algún enlace para hacer. correcto. Gracias. Gracias, Ramiro, por la consulta. Sí, sí, tengo redes sociales. Aquí les voy a anotar ¿cómo se dice? El hash o bueno, el perfil. Ya es Friedel Dev para cualquier red social, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en diferentes redes sociales. Por ejemplo, pueden ingresar a youtube.com/FriedelDev y ahí van a ingresar a mi red social. Voy a preparar un video ya para todo lo que es celular, en el cual ahí va a ser lo mismo que hemos hecho ahora, pero con celular y ahí van a poder ver ese video. Este video que hemos grabado también ya vamos a coordinar con la capacitación donde se va a subir y ahí también van a poder ver para que lo puedan revisar para su tarea. Y para cualquier consulta también, de ahí pueden estar dándome seguimiento para distintos tutoriales o curiosidades que puedan tener con estas herramientas. Bueno, entonces veo que ahora sí no hay más preguntas. Entonces, nuevamente, gracias a todos. Gracias, gracias por la invitación. Espero que este taller haya sido de beneficio para ustedes. Pero lo que más me interesa es que estas herramientas puedan ser en beneficio para su iglesia, para su parroquia, para su movimiento o comunidad y que realmente puedan tener mejores herramientas para su organización y eso se plasme en una mejor comunicación para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Friedel. Buenas Friedel. noches. Muchas gracias. De todas formas, Friedel,